Muy buenos días. Hoy en su programa Lo que ellas quieren, tenemos a Gaby Maldonado, psicoanalista, y vamos a ver un punto de vista psicoanalítico sobre qué lecciones de vida nos deja el miedo. ¿Le parece? Quédese con nosotros. Está usted en el 91.5 de FM, Zona 3. Comenzamos. Cuando hombres y mujeres se ponen de acuerdo, las conclusiones deben de ser las mismas y los motivos diferentes. Descubre Lo que ellas quieren, un programa de reflexión y autoanálisis con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días, qué bueno que nos acompaña en su programa Lo que ellas quieren. Y hoy, miércoles, nos toca ver el punto de vista psicoanalítico del tema de la semana. Y estamos hablando sobre las lecciones de vida. Ayer hablábamos sobre qué lecciones nos dejan las relaciones, tanto de pareja como de compañeros de trabajo, como los hijos, como los padres, cómo estas relaciones siempre nos dejan una lección. Y ayer concluíamos de que, bueno, a veces pensamos que las relaciones son para ser felices, si no, realmente una relación es para crecer, para aprender, para trascender. Y si la felicidad es la actitud que nosotros tomamos ante esto, bueno, bien recibido, ¿no? Y si no, bueno, pues también bien recibido. Hoy vamos a platicar del miedo, pero el miedo en sí tiene una lección para nosotros. ¿Qué es lo que nos proporciona el miedo a favor? O sea, ¿para qué nos sirve el miedo? ¿Cuál es esta lección que viene implícita ante las situaciones que nos generan miedo? Ese será el tema hoy, pero vamos a ver primero la función del miedo en el ser humano, porque tiene una función, no nada más paralizarnos, tiene una función el miedo. Y cómo esto nos puede generar ciertas lecciones que si no las aprendemos, bueno, se van repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo en la vida. Le voy a dar nuestras vías de contacto, porque le recuerdo que el viernes producción prepara para usted un CD en formato MP3 con la compilación de los programas de toda la semana. Si usted quiere participar en este regalo, bueno, solamente puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, de nuestros teléfonos o de nuestro WhatsApp con el hashtag CD Alicia. WhatsApp en cabina 33 18 80 76 41. Twitter de la estación @Zona 3 Noticias. Líneas telefónicas 31 22 42 00, 31 22 42 66. Y en Twitter a mí me encuentra como Alicia Soltero Medios y Facebook, no, perdón, en Twitter es Alicia Soltero y en Facebook Alicia Soltero Medios. Ok, así me puede usted encontrar. Y bueno, ya tenemos aquí Gaby. ¿Qué tal, doctora? Muchas gracias por venir, Gaby. Al contrario. Oye, el miedo. Primero vamos hablando de la función del miedo, ¿no? Claro que es uno de esos afectos incómodos que de pronto en este tipo de pensamiento simplificado, vamos agrupando en bueno, malo, incómodo, cómodo. Entonces lo incómodo es malo, ¿no? Y sentir dolor es malo, y sentir miedo es malo, y todas estas cosas. Y de hecho esta es una pregunta que se hacen muchas personas, es muy, muy común en el consultorio, que lleguen como una especie de conclusión a esta pregunta, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo hago para que esta situación, determinada situación, no me duela, ¿no? O ¿cómo hago para, bueno, sí, esta es mi situación, esto es lo que está pasando, pero ¿cómo hago para que no me duela? Y es como, te tengo noticias. Claro. Duele, ¿no? O sea, no va a dejar de doler y no debería dejar de doler. De hecho, debería de ser, sería todavía más alarmante pensar que ante determinadas situaciones no existiese un afecto de miedo o de dolor, etcétera, ¿no? Dependiendo de cada caso. Pero igual que el dolor sería como una alarma, ¿no? De que hay algo que nos está haciendo daño. A mí me gusta poner este ejemplo, ¿no? Así como el dolor físico nos significa una alarma de que algo me está haciendo daño en alguna parte del cuerpo. Si tú no tuvieses sensibilidad, pues no es que te haga menos daño lastimarte o si pisas un clavo,
y no lo sientes, no es que te vaya a hacer menos daño, simplemente no lo sientes. Eso es todavía peor a que lo sientas y entonces revises qué es lo que está sucediendo, ¿no? El miedo puede funcionar de esta manera, como usted comentaba, incluso desde lo fisiológico tiene ciertas funciones, ponernos en alerta, no nos podemos, por ejemplo, esta situación de insomnio que tienen muchas personas, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que como comentaba, cierta función biológica del miedo que podríamos traducir de alguna forma como en angustia, es ponernos alerta, ponernos Ujú. mucho más alerta, sonidos o cosas que por lo general pasaríamos por alto, les estamos prestando atención, se acelera un poco el ritmo cardíaco, es como prepararse para correr. Ujú. Pensémoslo en el salvaje, ¿no? Si nos estuviese persiguiendo una presa, pues para correr o para pelear, ¿no? Ujú. Pero, ¿qué ocurre en el caso de nosotros, los seres humanos, ¿no? La situación es que la mayoría de los contextos en los que sería pertinente o lógico tener miedo ya están controlados gracias a nuestra cultura, gracias a Ujú. que estamos insertos en la cultura. De todas maneras, hay ladrones, de todas maneras, hay Claro. accidentes automovilísticos, de todas maneras, hay muchas otras cosas por las que más que tener miedo deberíamos de estar alertas, ¿no? Sin embargo, una situación de miedo como tal, por lo general va a moverse al plano afectivo. ¿Qué pasa con esto? Que surgen miedos internos ante, por ejemplo, un deseo que pueda tener, ante mi propio deseo inconsciente, empieza a surgir un miedo. Y lo que ocurre es que a diferencia del miedo que tengo cuando está puesto en algo afuera, en donde puedo atacar o puedo huir y entonces se acabó esa situación y ya procedo a lo que seguía de mi vida, la diferencia aquí es que no puedo escapar porque es algo interno y ese estado de alerta constante permanece y es una cosa desesperante porque durante cierto tiempo, bueno, tiene una utilidad porque es mientras me están persiguiendo o mientras está el león así como con ganas de Claro. comerme, me sirve porque en ese momento puedo salir corriendo o puedo hacer algo, ¿no? Pero si paso así meses o semanas, Claro. pues no me sirve porque además no me puedo defender y además me empieza a desgastar, ¿no? Verdaderamente es algo desgastante. Entonces, bueno, se puede, muchas veces la cuestión del insomnio, como comentaba, tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo te vas a dormir si hay algo acechándote? Por supuesto que no te duermes, estás alerta o si alcanzas a dormirte un poco, cualquier ruido, el más mínimo, te despierta, ¿no? Entonces, bueno, tendrá Y que ver pasa con algo eso. curioso con eso del insomnio. Es como despertarte, Gaby, tipo 3 de la mañana, quedarte despierto y ya que sale el sol, ya que hay luz, te duermes. Ya que está más seguro, ¿no? Ya que se Y siente eso más me seguro. suena muy lógico como el tengo que estar alerta mientras está oscuro porque puede llegar el depredador a hacerme algo, pero ya que hay luz como que estoy a salvo, ¿no? Y ya me puedo dormir Ujú. a gusto, Sí, ¿no? claro, y cada persona lo vive distinto, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con una situación de peligro que no se alcanza a identificar y que nos mantiene constantemente en esa alerta. Ahora, están, por ejemplo, las fobias, ¿no? La fobia es un movimiento psíquico en donde ese miedo interno, ese miedo a algún objeto interno, Ujú. es proyectado y depositado en un objeto externo que tenga relación apenas, así como de refilón, ¿no? Que Ujú. apenas sí tenga algo de relación con el miedo real que tengo. Y este movimiento se hace precisamente para lograr tener algún tipo de control sobre la angustia, porque entonces sí puedo fingir que me alejo o que me acerco al objeto que me da miedo. Si yo asumo y si en mi patología, digamos, se traduce en una fobia, entonces este miedo interno yo lo pongo hacia los ratones, por ejemplo, Ujú. yo puedo procurar mantenerme lejos de los ratones, ¿no? Y de esa manera se hace un intento de
controlar o de contener la angustia, que Ujú. realmente no tiene nada que ver con los ratones, pero se Lo hace. deposité ahí, ¿no? Claro. La lección del miedo, ese es el tema hoy en su programa Lo que ellas quieren, así que puede participar con nosotros. Es 3122-4200, 3122-4266. Twitter de la estación, @zona 3 noticias, personal, @Alicia Soltero, nuestro WhatsApp 3318807641 y en Facebook usted me encuentra como Alicia Soltero Medios. Vamos a corte y ahorita regresamos. Si desea una consulta con la doctora Alicia Soltero, marque el 333-450-8888 o al 3344-5866. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren y tenemos muchísima participación. Por ejemplo, ahorita contestamos, la señora Elizabeth dice, tengo 54 años y mi miedo es perder el trabajo y me ocasiona insomnio y es desesperante, ¿no? Y luego Alejandra me dice, ¿qué pudiera estar pasando si siempre se siente este sentido de alerta a tal grado que un simple golpe me hace como recorrido de nervios por todo el cuerpo? ¿No? Aquí tenemos un miedo constante. Sí, claro, nunca va a ser el mismo motivo, ¿eh? Puede ser desde una situación de tu historia, ¿no? En el caso de ella que nos está comentando, que te remita, a la cual te remitan esos sonidos estridentes, que reactive un miedo del pasado. Pues, o sea, siempre va a ser una cosa distinta, no podemos decir que algo va a pertenecer siempre al mismo contexto. Por eso es que es tan importante en análisis la historia individual de cada paciente, de cada persona, ¿no? Porque incluso podemos hablar de un par de hermanos, y esto a veces causa confusión, ¿no? Dicen las personas, bueno, pero pues todos mis hermanos crecimos con lo mismo, ¿no? Y somos de edad similar, a lo mejor, y ¿por qué a ellos no les pasó esto, no? Nunca vamos a desarrollar las mismas patologías y siempre va a haber cambios dependiendo no nada más de lo que efectivamente te tocó experimentar a lo largo de tu historia, sino de cómo fue tu cabeza organizando eso y cómo tus propias defensas se fueron anteponiendo para lidiar con determinada situación, ¿no? Entonces, no podríamos decir de cierto fue tal cosa que ocurrió en tal momento. Ahora, la otra persona que nos comenta del miedo a perder el trabajo, puedo especular, no estoy cierta, que quizás lleva mucho tiempo trabajando donde mismo y aún así ese miedo es constante. Esto se convierte en muchos adultos en una angustia similar a la de los niños cuando tienen miedo de ir a la escuela, que de verdad les duele su pancita cuando ya saben que al día siguiente ya es lunes y otra vez es escuela, y es una angustia horrible, horrible. Esto pasa con muchos adultos. Digo que estoy especulando esto porque otro escenario posible, entre los muchos que hay, sería, por ejemplo, que hubiese estado brincando durante los últimos años de un trabajo a otro, en donde ha estado perdiendo los trabajos, en donde la han estado despidiendo constantemente, y bueno, entonces es un miedo fundamentado y realmente ahí el foco de angustia sería ver qué estás haciendo sin darte cuenta para que te despidan, porque definitivamente algo estás haciendo, ¿no? Pero eso sería otro escenario. Ella, como nos lo comenta... O yo me imagino que también la edad debe de contar. Si tiene 54 años, ¿no? Ya no es tan fácil encontrar un trabajo a los 54 años, porque una de las paradojas de cuando buscas empleo es personas no mayores de 25 años con experiencia. Con 25 años de experiencia. Sí, o sea, sí. 25 años con experiencia y tú dices, o sea, ¿cómo? ¿No? Sí, es algo realmente absurdo. Es posible, ¿no? Digo, claro, podrían ser muchos contextos, pero en este que estoy pensando que es común,
en las personas de, aunque ya lo tengas de cierta forma seguro, porque ya tienes mucho tiempo ahí, porque ya tienes experiencia, porque haces bien tu trabajo, de todas maneras está el miedo, y esto lo podríamos, así como hace rato decíamos de la fobia, no es el ratón no tiene nada que ver, nada más lo depositaste allá afuera para poder darte una explicación a ti mismo o a ti misma de por qué tienes un miedo. Lo mismo puede suceder en estos casos con el trabajo. Y es curioso, me dio risa ahorita porque pensaba que incluso muchas veces estas personas que van teniendo ese miedo constante, a pesar de llevar bastante tiempo en el trabajo, son muy eficientes en lo que hacen, son muy eficientes en su trabajo. Y ahí entra otro dilema, ¿no? Que las personas sumamente diligentes, por lo general son personas con una conciencia moral terrible, terrible, persecutoria, espeluznante, que está constantemente señalándoles, no hiciste esto, o lo pudiste haber hecho mejor, o seguramente te van a regañar por tal, claro, te van a correr porque pudiste haberte quedado horas extras si no lo hiciste. Entonces, digo, lamentablemente esto se llega a apreciar como algo positivo en muchas empresas, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, estas personas que viven como en un manojo de angustia y de nervios, pues son muy bienvenidas porque suelen ser en ese contexto en particular y solamente en ese contexto muy eficientes en el trabajo. Y entra esta paradoja porque en muchos otros contextos, si bien en los empleos a veces se valen de eso, las personas que seleccionan, de ese nivel de angustia de las personas para pensar que es un buen candidato, también es similar a lo que muchos padres consideran. Esta frase se me viene a la mente, la disciplina con sangre entra, ¿no? Ajá. La letra con sangre entra. Entonces, sí es como una forma muy eficaz, ¿no? Bueno, es que si una persona tiene miedo, si una persona está constante, entonces es una persona obediente, entonces es una persona eficiente, es una persona que va a responder exactamente como quieras. Uh-huh. Esto no es 100% real, puedes fácilmente reventar el límite de tolerancia de una persona e incluso de un niño, en el caso de los padres, puedes fácilmente reventar eso y se te vienen problemas inimaginables con los que no tenías necesidad de haber lidiado desde un principio, pero en muchas situaciones efectivamente pues resulta útil siempre a corto plazo, siempre solamente para tener resultados a corto plazo. Entonces estas personas van viviendo, y estoy poniendo como ejemplo, no digo que ella que nos hizo la participación, que nos dice que tiene miedo de perder el trabajo, no digo que sea su caso, pero estoy poniendo este caso de las personas que constantemente se les repite ese miedo. Es como un constante empezar de ceros, como si no tuviesen una trayectoria, como que tienen que ir soportando el diario vivir día a día y casi hora tras hora, ¿no? Están contando las horas y los minutos para que ya sea momento de poder salir del trabajo, y a la hora que ya es momento de salir del trabajo, hasta se quedan horas extras, pero ahí ya es el bono, ya es el extra, en donde se sienten como un poco menos presionados, ¿no? ¿Qué podría ser esta señora que tiene 54 años y que tiene tanto miedo? ¿Se puede trabajar eso en terapia, me imagino? Claro, y en análisis no es que se trate como de una forma, o sea, nosotros nos damos cuenta por determinada circunstancia que nos sentimos mal, que tenemos un sufrimiento. Sí. Pero esa circunstancia en particular no es más que una ventana que nos da acceso a nuestro mundo interno. Claro. Entonces, en análisis no es que se vayan a trabajar estrategias para que tú puedas ir con una mejor actitud al trabajo. O no se trata de eso, sino, o sea, no se trataría específicamente eso, sino utilizaríamos esa ventana precisamente para asomarnos al mundo interno y ver con qué está conectado y qué es, de dónde nace realmente esa angustia o ese miedo, ¿no?
Yo le contestaría más o menos esta respuesta para la chica que dice, tengo miedo a las agujas hipodérmicas. Dice, fíjate qué claro está aquí. El miedo se originó a raíz de que a mi papá le inyectaba morfina porque enfermó de cáncer. Veo una aguja y hasta me sudan las manos. Atentamente, Claudia. Claro, hay una conexión ahí entre una pérdida inminente, entre lo que es papá, entre la enfermedad de cáncer, entre yo, entre probablemente yo, hay muchas cosas en juego y lógicamente la aguja, lo que tú comentabas, Gaby, es únicamente el representante Claro, de mucho que hay en el trasfondo. claro. Tú puedes quitar todas las agujas hipodérmicas de tu casa para no toparte con ellas, pero mientras no se resuelva lo que, porque la aguja, nosotros le llamamos en lo mío, es como un raíl, como un despertador de, ¿no? Nada más, pero internamente hay muchas otras cosas, que es lo que dice Gaby. La aguja será como la ventanita por donde nosotros nos podríamos asomar para encontrar el verdadero sentido, la verdadera lección que nos está dando este miedo, ¿no? Tu teléfono, Gaby, para si alguien quisiera hacer una cita contigo. El teléfono es 1523-0743. Siempre hay una contestadora. Hay que dejar dicho que el mensaje va dirigido para mí y también un número telefónico para yo poder regresar la llamada. Ok. Vamos a una breve pausa comercial. Quédese con nosotros. Ahorita regresamos. Si desea una consulta con la doctora Alicia Soltero, marque el 333-450-8888 o al 3344-5866. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren hoy con Gaby Maldonado, platicando acerca de la lección del miedo, ¿no? Y hemos visto cómo cuando nosotros tenemos un miedo a algo tangible, pues es únicamente una representación de todo un proceso interno que yo necesito como descubrir, y esto pues es solamente dentro de un proceso terapéutico. Ahora, Gaby, dentro de psicoanálisis, porque estamos viendo el punto de vista psicoanalítico, todos los miedos son iguales, porque acá, por ejemplo, en mi corriente decimos, a ver, ¿es un miedo real? ¿Es un miedo fundado? ¿No? ¿O es un miedo absurdo, por ejemplo, ¿no? Tengo miedo a algo que puede suceder, Sí. pero que no tengo ninguna base concreta. O, por ejemplo, tengo miedo a algo que vaya a suceder porque he escuchado que personas alrededor mío les ha sucedido, y aunque yo no estoy en las mismas condiciones, tengo miedo que a mí me pase, ¿no? Uh-huh. Y de verdad hay gente que el miedo las paraliza al grado de dejar de moverse normalmente en su vida, ¿no? Sí, bueno, aquí la diferencia sería esto que comentábamos al inicio, de un miedo que se produce ante una situación que concierne a la realidad externa, como este ejemplo muy dramático que poníamos, ¿no? Si estás en la selva y te está acechando un león, o si de pronto a lo mejor se te queda el carro parado en un lugar que desconoces, oscuro, no estás solo, bueno, pues es bastante lógico sentir miedo, ¿no? Y por otra parte estarían aquellos miedos que pertenecen a objetos del mundo interno. No es que sean absurdos, de hecho tienen mucho sentido, pero aparecen como absurdos por la forma tan rebuscada en la que alcanzan a llegar a la superficie, a nuestra conciencia. Sí puede parecer muy absurdo, por ejemplo, le tengo miedo a los ratones, ¿no? ¿Por qué le tienes miedo a los ratones? Son un animal hermoso, además. Muy preciosa su carita. Sí. Pero además, bueno, es que portan enfermedades, pero ¿en qué contexto tú estás conviviendo con ratones? ¿No? Te la creo, a lo mejor si eres el dueño de algún almacén de semillas. Ajá, ¿no? Bueno, claro. pues,
A lo mejor sí, pero por lo general las fobias tienen esta suerte de absurdo, ¿no? Da esa impresión. Sin embargo, no es que sea absurdo, sino que parece un sinsentido, porque para poder llegar a la superficie se hace toda una modificación en la imagen de lo que produce el miedo. Es parecido a los sueños, ¿no? Cuando nosotros soñamos cosas, a veces... Es un absurdo el sueño. Claro, las personas dicen, es que era un absurdo, porque se supone que era fulanito de tal, pero tenía una cara que no conozco. O sea, le inventé la cara, pero yo sabía de alguna forma que era fulanito de tal. Pero entonces estábamos en mi casa, pero en mi casa estaba la cochera de la casa de menganita de tal. Entonces como que nada que ver, nada, ¿no? Y lo que ocurre en los sueños, que además son un contenido muy rico para poder ver el mundo interno de cada persona, en lo particular otra vez, no es esta cosa de que si sueñas maletas te vas a ir de viaje, si sueñas No. Bueno, lo que ocurre es que hay todo un proceso de maquillaje. Nosotros estamos trabajando y estamos al tanto únicamente de nuestro consciente, de la parte consciente de nuestro psiquismo. Sin embargo, hay muchas otras cosas que son lo que realmente nos mueve, que queda a nivel inconsciente. Casi todo. O sea, si yo me pongo a preguntarme acerca de cualquier cosa, si tú que nos estás escuchando te pones a preguntarte por qué te gusta tal color, por ejemplo, al principio puedes empezar a justificar porque me va muy bien ese color o porque es un color muy llamativo, pero si te sigues preguntando ¿y por qué te va bien? ¿Y por qué? Llega un punto en que la realidad es que hacemos lo que hacemos porque nos da la gana. No hay una razón lógica, sino que simplemente hay como una emoción, hay algo un poco más visceral que simplemente hace que me guste o que me disguste algo. Y la razón por la que no puedo llegar a ese motivo es porque casi todas nuestras emociones permanecen inconscientes y muchas de ellas no necesitan salir a flote. O sea, no necesito saber el porqué de cada cosa, ¿no? De por qué me gusta más un color que otro, por qué me gusta más una comida que otra. No necesito, pero hay ocasiones en las que sí es necesario, porque si tengo esta angustia constante, pues sí necesitaría saber por qué, porque necesito resolverlo, ¿no? No puedo estar así como... entonces, a razón de salir al consciente, precisamente están inconscientes como para protegernos a nosotros mismos de ellas. Entonces no podría simplemente salir a flote, ¿qué ganas tengo? Vamos a pensar, ¿qué ganas tengo de regresar a casa de mis papás, ¿no? Y que me mantengan. No puedo pensar eso, porque eso me angustiaría. Digo, a lo mejor alguna persona sí, pero vamos a pensar en una persona en particular que esta idea le angustia demasiado. Entonces se ha creado toda una conciencia de éxito y de que quiere avanzar por sí mismo y ser independiente. Y entonces, para que esta idea, para que este deseo que permanece inconsciente salga a flote, tiene que hacer un montón de movimientos en donde puede llegar a la conciencia tan modificado como, por ejemplo, lo que nos comentaban por allá, ¿no? Seguramente me van a despedir en el trabajo. No es que yo quiera, pero seguramente me van a despedir en el trabajo. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Bueno, pues ya no podría seguir rentando este departamento. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Bueno, pues tal vez me tendría que ir a vivir con mis padres. O sea, si nos vamos más y más abajo, no es que no tenga sentido, pero aparece tan maquillado como aparecen los sueños. Entonces, pues sí, de entrada lo vemos y decimos, ¿eso qué es? Y era precisamente la intención de todo este trabajo de maquillaje que hizo inconscientemente nuestra cabeza, que no lo reconociéramos, porque si lo reconocemos, nos asustamos más. Claro. Y esa sería la lección del miedo. Me dice, mira qué interesante. Dice, buen tema como siempre. Yo tengo mucho miedo cuando mi hija de 22 años sale y regresa hasta las 3 de la mañana. Al verla llegar, me entra un coraje que casi la quiero golpear. Nos peleamos y dejamos de hablar. ¿Eso cómo lo puedo llamar? Yo creo que ahí no sería miedo, precisamente. Yo creo que tiene que ver con el tipo de relación
que lleve con la hija, ¿no? Si pensamos, y no digo que sea el caso, pero si pensamos en relaciones muy fusionales, hay ocasiones en las que, por ejemplo, no hay marido, ¿no? Por algún motivo, por un divorcio, por un abandono, por un fallecimiento, viudez, lo que sea. Entonces la relación se hace muy apegada con uno de los hijos, o a lo mejor es el hijo único, ¿no? Y cuando este hijo empieza a mostrar dejos de independencia, esto despierta angustia en la persona, una angustia de separación muy fuerte, que puede, sí, vivirse como miedo de que le vaya a pasar algo porque lo necesito o la necesito, y al mismo tiempo rabia, porque es como, ¿cómo te atreves a moverte si se supone que seas un pedazo mío y que respondas a mis comandos, ¿no? Ajá. Entonces empieza a generar este tipo de situaciones. Yo creo que ahí habría que revisar más, y no digo que sea el caso, como comento, habría que ver así como toda la historia, pero creo que ahí más bien lo que se tendría que revisar es la forma de relaciones que sostiene, no nada más con la hija, sino la forma de relacionarse que tiene en general. Ok. Vamos a una breve pausa comercial. Quédese con nosotros. Ahorita regresamos. Si desea una consulta con la doctora Alicia Soltero, marque el 333-450-8888 o al 3344-5866. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren y tenemos muchas preguntas. A ver, vamos a ver, dice, tengo miedo a los lugares que están encerrados como el tren ligero. Dice Jonás, muy buen programa, me gusta mucho escuchar a su invitada. Es difícil vivir con algún miedo o paranoia, sin embargo, para ayudar a eliminarlo recomiendo alguna actividad deportiva o algo que mantenga nuestra mente en otro tipo de pensamiento. Creo que muchos de los miedos son solo malas jugadas de nuestra mente. Jonás, muchas gracias, Jonás. Dice, tengo mucho miedo a los rayos. Pues es lo mismo, ¿no? Dice, hay sudoración, hay... Claro. O sea, miedo a esto, miedo. Dice, para mí las tormentas con aire tempestuoso me provocan mucho miedo y más cuando me encuentro sola en casa. Cuando estaba embarazada me asusté tanto que creo que ese miedo se lo transmití a mi hijo. ¿Cómo puedo trabajar eso para mí? Mi hijo tiene 5 añitos. Gracias por el tema. Con proceso terapéutico, ¿eh? Lo que hemos venido diciendo todo este programa es, el objeto que nos provoca miedo, llámese tormenta, ratón, cucaracha, lugar encerrado, alturas, es la ventana que me va a permitir entrar a mi interior para trabajar. Es únicamente una representación, es algo para que yo pueda manejar la angustia y decir, porque decir, es que tengo miedo de algo que no sé qué es, pues es como, ¿cómo? A ver, ¿cómo? Pero si yo digo, tengo miedo a las tormentas, ya tenemos un objeto por donde nosotros podemos entrar para rastrear en el interior. Entonces, dice, quiero decirle a la persona que tenga mucha confianza en ellas, Dios no nos deja, tengo 59 años y conseguí un trabajo en telemarketing con Seguro Social. Va, muy bien. Ay, qué gusto. Mira. Dice, una consulta, mi papá era alcohólico y exageradamente violento. Hoy me da pavor relacionarme con hombres solo de manera sentimental. Los veo como monstruos, necesito ayuda urgente. Claro, porque te estás perdiendo de algo que puede ser muy padre, muy rico, muy placentero. Claro. Solo por eso, ¿no? Tengo 49 años, vivo con mi esposa e hijo de 19. Tengo una licenciatura pero llevo años soñando muy seguido que estoy en la escuela y todos terminan el examen menos yo. O que cuando van a dar el certificado yo llego a la escuela y está cerrada. O que tengo una clase por la tarde, pero mi reloj se descompone y no llego a tiempo a la clase. ¿Por qué sueño todo esto? Es muy recurrente este sueño. ¿Es alguna angustia o algo? Mira, terminación 0324. Hacer una interpretación de un sueño con todos estos elementos no pasa de ser una interpretación. Porque, al menos yo no creo, no soy tú, Gaby, de esos libritos que dicen culebra significa tal, árbol significa tal. Cada elemento
tiene un simbolismo completamente diferente para cada uno de nosotros. Además, hay algo en este momento de tu vida que debe de estarse suscitando porque siempre es no llegar en tiempo o no obtener aquello. Y eso solamente tú lo sabes, o sea, no sé si tú le quieras contestar algo. Sí, la interpretación de los sueños se hace en medio de un análisis, ¿no? No es algo que así como por separado se pueda sacar. Y algo de lo que comentaba Jonás por ahí me hace pensar... Juego de la mente. ¿Juego de la mente? Sí, que son a veces juegos de la mente. Sí. Me hace pensar que, por esta cuestión del deporte, ¿no? que él sugiere, me hace pensar en algo. Lo que nos da un cierto sentido de seguridad o de estar bien es una cierta cantidad de certeza que tenemos acerca de nuestro día a día. Que otra vez, si nos queremos poner dramáticos, bueno, pues no tenemos nada seguro, ¿no? No sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos absolutamente nada, pero para lidiar con ello, nuestra cabeza simplemente, pues lo lógico es que mañana pues también salga el sol y que mañana también vaya a trabajar y que mañana pues sea como ha sido estos días, ¿no? Digo, por lógica, por probabilidad, porque ha estado ocurriendo. Entonces eso nos hace sentir medianamente seguros. Pero esto a veces uno piensa que llegado cierto momento de la vida, por ejemplo, si ya tienes X cantidad de años y ya no tienes ninguna enfermedad mental así como muy notoria ni nada, entonces ya estás hecho, ¿no? Y hay algo importante, necesitamos mantenernos activos nosotros. No me refiero específicamente al deporte, sino necesitamos mantenernos en contacto constante con el mundo externo, porque si no, esa suerte de certeza la empiezo a perder. Esa lógica de, bueno, pues y puedo empezar a desarrollar miedo a las personas, miedo a salir, miedo a conducir. O sea, si tú pasas de pronto, a lo mejor ya sabes conducir y tienes 30 años de tu vida, has manejado, pero de pronto te guardas un año y no usas el carro y no te mueves de tu casa, te va a dar miedo. Es muy posible que te dé miedo conducir. Entonces, esto sí es muy, muy importante. Personas que empiezan a sufrir cierta angustia y se empiezan a encerrar y encerrar y encerrar en su mundo, aguas. Es muy peligroso porque esto lo empeora claro. Incluso para una persona que estuviese así como rechinando de tranquilidad, por así decirlo, incluso ahí se empeora. Entonces, sí es muy importante conseguirnos algún pretexto, por decirlo de alguna manera, para estar en constante comunicación con el mundo externo. Por lo general, ese pretexto nos lo aporta el trabajo, porque forzosamente tengo que salir de casa todos los días, forzosamente tengo que convivir con otras personas, tengo que resolver problemas y eso nos ayuda más de lo que nos imaginamos, ¿no? Más allá de la remuneración económica, nos da una remuneración muy importante. Entonces, también si ya no hay gran actividad, vamos a pensar en una persona jubilada, que no tenga necesidad de trabajar. Bueno, sí es muy importante conseguir algo que me obligue constantemente a estar en ese contacto con el exterior, porque eso es lo que me va a proveer de una verificación diaria de la realidad externa, ¿no? Y también me va a proteger de irme cada vez encerrando más en un mundo interno en donde lo de afuera va a aparecer poco a poco de algo temible hasta algo monstruoso si yo lo dejo crecer, ¿no? Sí. Dice, híjole, es que son muchas, dice, a mí algo que me haría, esto es de, sí, realizarme profesionalmente. Siempre soñé en tener una carrera, quiero ser enfermera, vivo en Estados Unidos y solo de pensar en todo lo que tengo que hacer para lograrlo me causa miedo. ¿Cómo puedo superar esto para no sentirme así? Tengo 30 años con 3 hijos, 12, 8 y 6. El miedo es porque mi segundo idioma es el inglés y no lo sé a la perfección, solo en los prerequisitos me tomará 2 años y tengo miedo a fracasar, a no lograr mi meta. A veces pienso, ya no tengo edad para estudiar, ayuda por favor.
A los 30 años ya no tengo edad para estudiar. Yo tengo 56 y el año pasado me certifiqué de algo y todavía tengo ganas de seguirle. No, hombre, para estudiar no hay edad de... No, ya se te secó la neurona. Creo que es un pretexto. ¿Te El huele miedo debe a estar, pretexto? otra vez, el miedo debe estar, debe de surgir por otro motivo, ¿no? Ujú. Como habíamos estado comentando. Ok. Dice, vivo en Aguascalientes. Ay, ya no alcanzamos, pero te lo contesto mañana, ¿sí? Muchísimas gracias, Gaby. Tu teléfono para... Claro que sí, el teléfono es 1523-0743. Ok, muchísimas gracias, Gaby, como Al siempre, contrario, un doctora, placer gracias. tenerte aquí en el programa. Gracias a usted por el favor de su atención y lo espero mañana en punto de las 11 de la mañana, aquí en su programa Lo que ellas quieren.